Bien, bueno, pues entonces en la tutoría de hoy lo que íbamos a hacer va a ser repasar los ejercicios de diagrama de transición de estados que propusimos y después vamos a introducir una nueva notación que van a ser los diagramas de flujo de datos. Bueno, en el backlog que os dejé, lo voy a abrir, estaba aquí. En el backlog de los dos ejercicios que os propuse, efectivamente uno era un ejercicio un poco extraño, ¿no? Porque era, no te daban el enunciado directamente, sino que te proponía, primero, crea tú tu propio enunciado y después, pues, sobre ese enunciado que tú estás creando, tenías que hacer el diagrama de transición de estado. Bueno, ¿cómo habéis visto los diagramas de transición de estado? ¿Os ha resultado más fácil, más difícil que los de entidad-relación? Un poquito más difícil. Más sencillo. Más sencillo. Lo he visto en otras asignaturas también. Ah, ¿en cuál? ¿En cuál? Bueno, o por lo menos a mí se me parece mucho a fundamentos de sistemas digitales y demás para todo el tema de máquinas. Máquinas de estado. Vale, claro que sí, sí, efectivamente, es lo mismo. ¿Y a vosotros? Yo algunas veces un poco el estado, la transición, en el enunciado. Sí, bueno, ¿y a ti, Madrid? A mí igual, Más o menos igual, ¿no? Yo soy un poco igual que Jorge. A mí me resulta un poquito más difícil siempre ver el tema dinámico que el estático. Yo no sé por qué a nivel de estructura de información la veo súper rápido y los diagramas de transición de estado siempre me tengo que parar un poquito más. Porque la parte dinámica de un sistema siempre un poquito, a mí me parece que no es tan evidente. Pero bueno, al final realmente, no sé si os habéis un poco dado cuenta. ¿Qué encuadre que es un estado y que es una transición? Claro, y yo creo que la clave está en darte cuenta de cuáles son las cosas que hacen pasar algo de un estado a otro, ¿no? Los transiciones, una vez que tienes, digamos, las acciones, los eventos que suceden, ¿no? Bien, pues vamos a ver, el enunciado que teníamos, voy a cogerlo aquí un momentito y lo miramos. Teníamos dos ejercicios, uno era sobre uno muy sencillo de un usuario y un password, cómo se podría modelar. Un segundito que lo copio aquí en un segundo para que lo veamos. Bien, a ver, a ver, lo pego aquí. Voy a poner un poquito más grande para que se vea más. Bien. Bueno, en el primero, centrándonos en el primero que hablaba del módulo de acceso a un sistema de usuario y contraseña, contempla la posibilidad de enviar por correo electrónico la contraseña a los usuarios válidos que así lo soliciten en caso de olvido. Bien, ¿cuántos estados habéis? Dos estados. ¿Cuántos vosotros? ¿Cuántos? Cuatro estados. Wow. Sí. Bueno, vamos a ver ahora las peculiaridades. En tu caso, José Manuel. Tres, vale. ¿Y en tu caso, Antonio? Yo también tenía tres, pero yo creo que son dos. Vale. Vamos a ver un poquito la solución, pero ante la duda, o sea, sinceramente, yo creo que es mejor pasarse de poner estados que no reducirlo. Es decir, muchas veces se tiene la tentación de poner pocos estados y muchas transiciones de estado que van al mismo, que se quedan en el mismo. Eso habría que evitarlo. Hay veces que es inevitable, ¿no? Pero cuanto más puedas distribuir en estados, normalmente suele ser mejor opción. Bueno, vamos a ver. Bueno, la solución que proponían ellos, vamos a echarle un vistacillo, pues una solución que dividía en tres estados el problema. Un estado inicial que se quedaba en estado de espera de usuario y password. Cuando el usuario metía el usuario y se asumía que el usuario es válido, bueno, en el caso de que, bueno, casi todo está
está asumiendo que estás en un estado en el que vas comprobando usuario, password. Si el usuario y password es correcto, entonces permites el acceso y cuando haces un logout, pues vuelves a estar en espera de usuario y password. Si metes un usuario no válido, te da error y se queda esperando. Y si metes un usuario válido, pero un password no válido, te quedarías aquí. Yo aquí quizá, yo personalmente hubiera dividido en dos. Uno de esperando usuario y después otro de esperando password. Porque así queda claro que primero metes el usuario y después metes el password. Aquí han decidido unificarlo. Y solo en el caso de que metes un usuario válido y pides que te manden la contraseña, es donde se envía el correo e inmediatamente se vuelve. Este también es un estado un poquito raro, en el sentido de que normalmente no se va a quedar ahí mucho tiempo. Ahí lo han puesto, yo personalmente lo hubiera puesto más como una transición de envía correo y vuelve a un estado en el que ya estás otra vez a la espera de usuario y pago. ¿Qué opciones así distintas tenéis vosotros? ¿Qué alternativas? Yo la verdad que lo tengo más o menos así. Sí, perfecto. ¿Y los cuatro? ¿Tú tenías 4 estados? ¿Por qué? Uno he puesto usuario, otro intermedio acceso. Pero ¿y el acceso es el nombre del estado? Sí. Lo que pasa es que, fijaros, que normalmente te suele decir el nombre del estado suele ser una determinada, una descripción de cómo se queda el sistema, ¿no? De hecho, a mí, por ejemplo, permitir acceso a mí no me acaba de convencer mucho como un estado. Esto sería más, a mí me gustaría más como autenticado, sí, usuario autenticado o algo así, ¿no? Que se queda ahí como está el sistema permitiendo. ¿Cómo? Que por una transición se va al estado final y por otra, si es correcto, va a un estado que no es final. Bueno, es que aquí se asumiría que el sistema inicia, se arranca la aplicación y se queda en este estado hasta que sucede cualquiera de las cosas. En el caso de que se mete un usuario y un password correcto, entonces se queda el sistema permitiendo hacer lo que haga falta al usuario. Por ejemplo, si tú estamos hablando de un sistema de... Eso no indica que el sistema, o sea, que el diagrama se cierra. Bueno, Final. pero cuando se da una determinada transición, por ejemplo, que el sistema se apague, cuando el sistema se apaga, pues entonces ya no está operativo, entonces ¿cuándo terminaría? Los inicios y fin suelen ser relacionados con se enciende el sistema o se apaga el sistema. Y lo que sueles representar es el estado en el que se arranca el sistema. Muy buenas. Y el estado en el que normalmente va a estar antes de que se cierre. No suele ser necesario tener que especificar nada, sino que esto es cuando el sistema se apaga o se enciende, ¿no? Se asume que... Entonces, claro, tú decías, Jorge, que el estado le habías puesto el nombre acceso, que eso suele ser más algo transitorio, ¿no? Por eso a mí esto de poner enviando correos no me acaba de convencer mucho. Suele ser, cuando tú dices que está en un estado, es que hasta que no suceda algo, no va a cambiar de un estado a otro. Y suelen ser mejor ponerle nombres de acciones que se permanecen de acciones, no sé, a nivel lingüístico, ¿cómo se llama eso? Pero eso era, creo, el gerundio, ¿no? Cuando dices esperando, ¿no? Esperando o esperando algo o leyendo o sí, acciones que sí, que se permanecen activas hasta que sucede algo, ¿no? Después, ¿cuáles son? ¿Os habéis fijado qué tipo de transiciones le habéis puesto vosotros a los estados? Password no válido. A mí me gustaría... yo he puesto el usuario introduce contraseña incorrecta, el usuario introduce contraseña que es... A mí eso me gusta. A mí eso me gusta más, porque dar esa acción concreta de que sucede algo en el sistema. Usuario password no válido, pues ya tienes que inducir que es que el usuario ha metido algo
¿Y qué decías? Yo que lo que digo, el usuario del pago, y eso no coincide con lo que está, Sí. no entra, que lo he metido dentro del mismo estado, no lo he separado como el usuario no válido y pago no válido. Aquí no lo han puesto, ¿eh? Aquí entonces es como tú lo tienes. Aquí es como tú lo tienes, ¿no? Tú lo tienes Y como pero la esto. transición pone usuario no válido y pago no válido en el otro lado. Ah, bueno, eso sí que es importante porque normalmente las acciones son distintas acciones, ¿no? Entonces, es bueno, si tú asumes que primero va a suceder una cosa y después va a suceder otra, es bueno separarlo, siempre que se pueda. Lo he interpretado como cuando tú le das a la tecla enviar o certificar, Ah, lo que vale. está ahí es lo que tú compruebas. Bueno, en ese caso, bueno, pues eso puede ser una opción. Ese es un típico caso en el que estaría bien comentarlo, ¿no? Es decir, asumo que el usuario mete usuario y password y se comprueban las dos cosas a la vez, ¿no? Y hace una sola interacción el usuario, le da a enviar y entonces sería correcto. Pero hay situaciones, por ejemplo, Google, no sé si os habéis fijado, no sé si tenéis cuenta en Google, en Gmail, ¿no? Bueno, Google primero te pide, mete el usuario, le das a siguiente y después te pide el password, te lo da en dos fases. Entonces, en los diagramas de estado, pues es donde debes de modelar eso. Si tú asumes que el sistema va a comportarse secuencialmente, pues debería haber varios estados. Si asume que todos se hacen el mismo, sería válido lo que tú propones, ¿vale? Como no nos dicen nada, nos dicen mediante un diagrama de estado, el módulo mediante usuario y contraseña y contempla la posibilidad de enviar correo a los usuarios válidos que así lo soliciten en caso de olvido. Pone la contraseña, cuando pidió solo la contraseña. No, pero dice- que no, el usuario siempre se da bajo completo. Bueno, pero dice, envía por correo electrónico la contraseña a los usuarios válidos que lo soliciten. Es decir, que previamente habría que hacer una validación del usuario. Aquí lo han metido todo. Aquí lo han metido todo en el mismo. Yo personalmente, como os lo hubiera dividido en dos. Yo, en mi caso, yo lo que he hecho ha sido de una transición desde el estado ese de espera hasta uno esperando al usuario, de validación lo he puesto yo, ¿no? Sí. Esperando a que el usuario, y si el usuario es válido, entonces como transición le he puesto enviando correo y que le manda a la otra. Pero no sabía cómo poner la parte de enviando correo. Entonces, claro. Yo lo hubiera puesto como una transición, pero hubiera puesto enviar correo. Pero, ¿a qué te refieres has puesto una transición, has puesto un estado que se llamaba usuario válido? No, he puesto cuando, vamos, ¿El estado cómo se llama en tu caso? El estado es esperando validación, o es que no me acuerdo. Vale, esperando validación, ¿de acuerdo? Sí. Y, vamos, le he puesto una transición desde esperando, que se llama petición de contraseña olvidada, que manda a ventanas de validación. Si le mete el usuario introduce una cuenta que no existe, entonces Sí. la mantiene la misma, y si no, si introduce un usuario existente, entonces pone lo de enviando correo. Claro. Hombre, en ese caso lo que sí hay que tener claro es el tema de que siempre deben de ser estados que tengan un nombre descriptivo de qué está por qué se va a esperar en el tiempo en ese punto. Vale. Es decir, que puede ser interesante decir esperando contraseña, esperando usuario, y eso queda bastante mejor. Vale. Bueno, pues sí. Yo he puesto esperando usuario y password que permitir acceso. Sí. Lo he juntado dos estados y he puesto uno de verificación. Todo en un mismo estado, que se llama verificación. Lo comentaba al principio, ante la duda es mejor, yo creo, dividir. Es mejor pasarse de dividir en estados y poner en transiciones de un estado a otro que no poner un único estado, que todos son transiciones al mismo estado. Porque siempre eso siempre se puede hacer. Es decir, siempre vas a poder poner todo en un único estado y todos sean transiciones al mismo estado. Entonces, si puedes desglosarlo, mejor. Y la regla es, si tú ves que el sistema, digamos, podrías diferenciar dos situaciones en las que... sí. Yo tengo la página web de Oracle. Sí. Y yo tengo verificación. Pero en qué... a ver si entiendo... Sí. 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 Sí.
Y una vez que tenía, pues, pero verificación y mandar correo, tú dices que esperando usuario que sí, que me tiene acceso, sí. pero cuando al usuario no quiere ver de todo, que es verificación, que tú no puedes ver para repetir que es contraseña incorrecta, que lo que tú no puedes. Y si te la acepta, ya te llega de todo final. Así que manda correo. Como yo lo veía con una página web. Vale, sí, lo que pasa es que hay que tener en cuenta que el diagrama de estado no modela lo que percibe el usuario, modela cómo funciona internamente un sistema. ¿Sí? Porque los diagramas de estado son diagramas que se utilizan cuando tú haces, bueno, análisis o fundamentalmente un diseño en el que tú dices cómo va a estar funcionando cada uno de los componentes y cómo ese componente va a ir pasando, va a ir sucediendo cosas. Entonces, no tienes que dejarte llevar solo por lo que observa el usuario. Claro, entonces, si tú asumes que el sistema, tú le vas a hacer una acción, el usuario va a hacer una acción, e internamente el sistema, después de esa acción que ha hecho el usuario, va a esperar otra cosa, entonces es que está en otro estado distinto. Lo suyo es que lo ponga, ¿vale? Sí. Que en mi caso, lo mismo pasa un poco como a Antonio, que yo entendía que cuando el diagrama terminaba era porque se le había concedido el acceso al usuario y por el usuario y contraseña. Entonces, por eso puesto estado solamente. Pensaba yo que los diagramas eran pues como por ejemplo las páginas web y demás, ¿no? Que Sí. eso ya te da acceso a otra parte del sistema que está gobernado por Sí. otro diagrama distinto. No, entonces, claro, Sí. yo pensaba que eso en sí era un diagrama, ¿sabes? No... Vamos a ver, realmente no existe una convención que te diga cómo deben de secuenciarse, cómo deben de combinarse distintos diagramas. Tú, como modelador, como diseñador, eres el que decide si quieres ponerlo todo en un único diagrama o dividirlo en distintos diagramas. Sí. Entonces, claro, aquí hay mucha ambigüedad en función de lo que tú consideres que esto debe de cubrir. Entonces, normalmente los diagramas de estado pueden estar definidos en distintos niveles. Entonces, tú tener un primer nivel general del sistema y ahora meterte dentro de cada una de esas pelotitas, meterte y hacer un nuevo diagrama de estado que represente esa pelotita. Entonces, dependiendo de en qué parte estés, pues te puedes referir a todo el sistema o a un subconjunto de ese sistema, ¿no? A una parte pequeña. Aquí no nos decían nada, con lo cual tú podías definir, pero siempre es bueno que haya un estado inicial y un estado final, vale. Siempre. Y bueno, aquí ya existe ambigüedad entre suponer si este inicio y este fin sería todo el sistema o sería pues una parte, por ejemplo, un componente de la aplicación que lo único que pasaría es que lo invocarías y terminaría ese componente, que no apagaría el sistema, por así decirlo. Eso hay ambigüedad total. Entonces yo, como forma para imaginarme dónde debo de poner los diagramas iniciales, el estado inicial y el estado final, yo la forma más sencilla creo es imaginarte, aunque no sea verdad, que esto es un único sistema que se va a encender y se va a apagar, y entonces decir, bueno, pues ¿dónde sería lo lógico que se encendiera y se quedaría en un punto? Y si se apagara, ¿dónde estaría el sistema normalmente esperando y dónde se apagaría? De tal manera, eso es un poco informal, en el sentido de que si nos pusiéramos aquí en plan purista, pues deberías de asumir que si esto realmente se enciende y se apaga, tú no puedes muchas veces decidir dónde apagas el sistema, se podría apagar en cualquier punto, ¿no? Mientras estuviera pidiendo la contraseña. Entonces, normalmente, cuando ese es el caso, que es un sistema que se enciende y se puede apagar en cualquier momento, asume que todos los estados tienen una transición al estado final, ¿no? Porque el único que puedes controlar es el de inicio donde va, pero el de final no lo pone. Con lo cual, bueno, si lo omites, si omites el estado final, asumes que todo es... Pero eso siendo así muy puristas y poniendo que no se suelen meter a ese nivel en estos ejercicios. Con lo cual, yo ahí pondría simplemente el caso normal, el caso típico, en el que cuando apaga, pues apagaría
Para la asignatura casi que es lo mejor, ¿no? Sí. Pensar en esto como sistemas aislados y Sí, demás. claro. Bueno, vamos a ver otros ejercicios en los que incluso hay veces que se obvia el sistema, el estado inicial y el estado final. De hecho, bueno, creo que hay algún caso en el que en el que se obvia el final. Pero bueno, la mayoría de las veces suele ser de esta manera, que ponen el caso habitual, en el que pare el sistema de manera controlada. Bueno, vamos a ver el siguiente. En el siguiente caso, en el siguiente ejercicio, lo que planteábamos era el otro ejercicio de examen. Te preguntaban primero, te daban un enunciado muy abierto y te decían: un supermercado es implantar cobro automático, que sean los propios clientes quienes pasan el producto a código de barra, paguen introduciendo tarjeta de crédito, y tras lo cual recibe un comprobante de compra y el cliente puede cancelar el proceso en cualquier momento, pero no. Una vez aceptado el pago se pide en cualquier momento, pero no una vez aceptado el pago. No sé ni leer. Entonces, bueno, te lo dividí en dos fases. Como decíamos, primero tenías que coger y proponer tú, a partir de ahí, cómo especificarías el sistema en lenguaje natural. Es decir, que describiera de la manera, bueno, más detallada posible qué sucedería. Yo creo que esto es un ejercicio muy interesante, porque te esfuerza un poco tú a definir, no como un lenguaje formal, como un modelado, sino... y ahí muchas veces es donde te das cuenta de lo difícil que es escribir algo de manera precisa, ¿no? Entonces, ¿lo intentasteis vosotros y os salió algo parecido a lo que proponían ellos o muchas veces nada? Ni idea, ¿no? Claro, yo lo que propongo... Yo hice algo, quería hacer un pero ¿y no tenía similitudes ni nada? No, es que entendí mal lo que te digo. ¿Entendiste mal por qué? ¿En qué sentido? Porque eran un tío de nervios. Yo y tenía copia del tío de nervios. Porque yo cojo lo que me piden, ¿no? En algo particular, pero claro, lo que pasa... cuando me voy ahí es un caso muy particular. Claro, ya te lo diseño. No, Vale. el error mío fue que no lo desarrollé. Claro, aquí lo que te pedían era, asumir en base a tu experiencia cómo funciona el supermercado, pues que describieras lo que sucede en el supermercado paso a paso, ¿no? Entonces te decía, bueno, pues es interesante que te decía, bueno, pues al principio decía los componentes, y estos componentes, dado que después vas a tener que hacer un diagrama de estado, esos componentes que tienen en común, que es lo primero que tienes que poner. A ver, los diagramas de estado, yo creo que siempre es buen ejercicio cuando abordamos un ejercicio el que sea. Por ahora solo hemos visto los diagramas entidad-relación y los diagramas flujo de datos, es que nos paremos a pensar cómo son esos diagramas, intentemos ponernos las gafas para mirar el mundo a través de esos diagramas. ¿Qué quiero decir con esto? Que si nos dice un diagrama entidad-relación, ¿qué cosas pueden dibujarse en un diagrama entidad-relación? Entidades y las relaciones y la multiplicidad. Pues entonces, cuando yo tenga que hacer un ejercicio de eso, me tengo que poner las gafas de diagrama entidad-relación y ver el mundo, entidades, relaciones, multiplicidades, entidades, relaciones, esa parte del mundo que es incompleta. Si a mí me dice un diagrama de transición de estado, ¿qué cosas puedo poner en un diagrama de transición de estado? Estados y transiciones. Entonces tengo que intentar ponerme las gafas de ver el mundo en términos de estados y cosas que suceden, transiciones. Y en particular transiciones normalmente ¿de qué venían derivadas? De acciones. Acciones de un usuario o tiempos, ¿no? Entonces cuando yo me ponga a escribir esto, tengo que describir algo que me permita después construir un diagrama de transición de estado. Entonces, si yo quiero un diagrama de transición de estado en el que necesito interacciones, necesito que el usuario haga cosas para yo poder... Por eso empieza diciéndote qué cosas están compuestas y se te para a decir las cosas por las cuales un usuario puede hacer cosas. Sería los estados, ¿no? Bueno, las transiciones, lo que te va a permitir generar transiciones. Estos elementos, lo primero que te dice es... Yo aquí me imagino un poco lo que estaría dentro de la mente del que está escribiendo esta solución. Dice, bueno, a ver, necesito que el usuario haga cosas para yo poder ir pasando de un estado a otro, ¿no? Pues a ver, ¿qué interfaces o
¿Qué elementos permiten en un supermercado hacer esas acciones? Bueno, pues, y ya me empieza a describir, bueno, pues está la pantalla, que le podré yo mostrar información al usuario de alguna manera, para que después el usuario pueda, un lector para que pueda meterme el producto, y eso ya va a hacer un trigger, va a ser un disparador de una acción. Necesitaré la tarjeta de crédito para que el usuario haga otra acción, ¿no? Necesitaré una impresora de recibo, es decir, algo que generará un... Entonces, al final, fijaros que en los diagramas de transición de estado es muy importante la interacción, ¿no? Lo que suceda entre el usuario y el sistema. Y ya, pues empezará a decirte, bueno, pues, bueno, esto ya no hay una regla para poder describir esto en lenguaje natural, pero bueno, hablaba de que gestiona base de datos, asistencia. Cuando llega un cliente, se debe pulsar cliente nuevo en pantalla. Pero fijaros que como esto es un diagrama de transición de estado, ¿en qué se va a enfocar? A secuencia de cosas que suceden una detrás de otra. Porque eso es algo, estamos hablando de los diagramas de transición de estado, eran un tipo de diagrama dinámicos, de que nos interesa ver cómo pasa a lo largo del tiempo cosas. En la pantalla se enseñarán unas cosas y después el cliente podrá darle a cancelar o último recibo. Aquí lo que me estoy haciendo, estoy construyéndome yo las acciones, los triggers que me van a permitir, los disparadores que me van a permitir hacer transiciones de un estado a otro estado. Me estoy facilitando la vida. Después, para el diagrama de transición de estado que voy a construir, cancelar, anular todo el proceso, no se puede cancelar el último artículo, tal. Deberá empezar de nuevo pasando, tal. Pulsar el último de estos, se mostrará, tal. Bueno, pues a ver, ¿cuánto base a esto ya lo cotejasteis vosotros, ¿no? Habrá algunos, ¿qué cosas ha sido distintas de lo que vosotros habéis, qué diferencias hay con lo que vosotros escribisteis? Entonces decía que no tienen nada que ver. En vuestro caso, ¿tenía algo que ver? ¿Había diferencias, divergencias? Había diferencias, pero en mi caso, pero tampoco tantas. Yo, por ejemplo, había especificado que se podían hacer más acciones con los productos y que podías eliminar, no tenías que cancelar, ¿no? Sí. Todo y volver a empezar de nuevo. Vale. Pero aparte de eso tampoco había mucho más diferencia, la verdad. ¿Definías acciones, definiste los sistemas de entrada, salida o No dijiste claramente solo cómo las era. acciones, ¿no? Exacto, no vale. sé claramente cómo era. Pero las acciones, vale. Las acciones sí estaban previstas, ¿no? Sí. Estaban, vale. ¿Y en vuestro caso, en tu caso, José Manuel? Yo, por ejemplo, los elementos no los puedo poner. Y Vale. directamente me fui a lo que se hacía. Vale. Vamos, tampoco hubiera sido, yo creo, un gran crimen no ponerlo. No, bueno, sinceramente. eso es lo que soy lo mismo, ¿verdad? Sí. Los elementos- Sí. Pero, ¿y las acciones si te quedan más o menos las mismas? Cancelar, pasar tarjeta de crédito. Pero tampoco es una gran... Parecido. Vale, perfecto. En tu caso. ¿Y en tu caso, Jesús? Más o menos. Bien, pues, ¿cuántos estados? Sí. O sea, hiciste el diagrama de estado directamente, no hiciste el lenguaje natural. Ah, vale, pues hubiera sido bueno. ¿Y cuántos estados os salen? Yo tengo 3. Sí. Hay uno que, viendo ahora eso, hay uno que no tuve en cuenta que es el 4. Ah, porque no viste, pero lo hiciste sobre tu esquema. Pero ahora mirando, sobre Sí. todo sobre el tema de los elementos, lo de los recibos, Sí. esto no lo he tenido en cuenta y aquí siempre he estado. Vale, pues ahora lo vamos a ver. ¿Cómo? Bueno, en tu caso, 3, 4, 6, vale. ¿Y cómo se llama? Sí, el primero en el que entra el sistema, ¿cómo se llama? Cliente nuevo. Directamente entra al carril. ¿Cómo es? ¿Pero cómo se llama? ¿Cómo se llama el estado? Carrito. Ah, no, mira la lista de productos. Lista de productos. No está. ¿Cómo? Añadir carril. Añadir carrito. Bueno, y en base a las buenas prácticas que os he dicho antes, ¿cómo creéis que se debería llamar? Ahora no podría esperando productos o algo así. Vale. Esperando productos, ¿vale? ¿O qué otra manera? También esperando productos sin opción y si nos fijamos más en clientes, esperando clientes. Claro. Pues fijaros, mirad, esta era la opción. Pero esto ahora lo vamos a ver otra vez que voy a darle aquí, vamos a abrirlo. Pablo, Sí. tu diagrama de estado es en base a lo que tú escribes en lenguaje natural, ¿no? Esto es la solución que ellos propusieron, Sí.
es en base a su lenguaje natural, efectivamente. Ellos, en las dos partes, proponían primero esto y después esto. Entonces tú tenías que hacerte tú primero y después el esto con respecto al que hiciste, el que describiste. En vuestro caso no os he pedido que lo hagáis sobre el vuestro para que lo podamos comparar todos en el mismo, ¿no? Que si no es más fácil. Pero bueno, como ejercicio puede ser interesante que lo hagáis también del vuestro, a ver si os sale mucha diferencia o no. Sí, porque en el examen dependerá Del tuyo, claro. Mira, bueno, en el caso de su propuesta, bien, la propuesta suya era en torno a un, en cuanto es a 4 estados, y fijaros la diferencia claro, efectivamente, los nombres, lo voy a poner un poquito más grandecito, pues se llamaban efectivamente esperando nuevo cliente, esperando código de artículo, esperando. Entonces, bueno, aquí la idea es, pues empieza, espera nuevo cliente, después espera, aquí yo hubiera puesto una transición, porque esto queda un poco raro de poner transiciones sin descripción. Entonces, esperando código de artículo, y ahora empieza artículo, sigue artículo, 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 artículo. En el momento cancela, pues vuelves a esperar cliente. En el momento en que terminas, si le das a, este es el último artículo, terminar, en ese momento esperas a la tarjeta, si se le da a cancelar, pago autorizado, es que la tarjeta es correcta, y si pago rechazado te pide para una nueva tarjeta o lo que sea, y en el momento en que está, se da a comprobar e imprimir recibo. Esto a mí, ya os digo, como transición, como estado me resulta un poco extraño, pero bueno. Y fin del cobro. Efectivamente, se podría haber puesto perfectamente. Sí, sí. Sí. Esperando tarjeta, esperando PIN. Claro, exactamente, esperando tarjeta. Una vez que la tarjeta está activa, esperando PIN y después el PIN. Bueno, es verdad que es cierto que hay veces que hay tarjetas que no te piden PIN. Hay veces. Depende yo creo que depende del importe, ¿no? De si es menor de 20 euros. Pero es interesante ese tipo de cosas para especificarla. Cuanto más rico sea el diagrama, mejor. Sí, ¿de qué decías, no? No, que si en la transición pago autorizado se puede entender en caso general. Bueno, sí, pero sí, se puede asumir. Lo que pasa que, hombre, yo personalmente, si este es un ejercicio en el que te estás jugando de esto, pues yo creo que cuanto más estados pongas, más versatilidad se te ve, más soltura, ¿no? Entonces, bueno, es muy parecido, ¿no? Entonces, ¿lo tenéis? ¿O alguna diferencia? ¿Algo raro que no? ¿Tenéis el cancelar puesto? ¿Con cancelar? Cancelar lo que daba yo era sin mandarlo al estado final. Pero fijaros que aquí el estado inicial y el estado final de nuevo son cosas separadas, que son implican que cuando tú inicias el sistema, esto sería casi cuando se abre la tienda por la mañana y cuando se cierra la tienda por la mañana, cuando apagan las máquinas y cuando enciendan. O sea, aquí normalmente los diagramas de transición de estado modelan un sistema que está funcionando constantemente y que se arranca en un sistema y ya cuando se termina, ¿vale? Entonces, la acción de esperando a los clientes a parada sería apagar, ¿no? Por ejemplo. Efectivamente. Sí, de todas maneras, ya digo, las de inicio y fin suelen ser las excepciones, no es necesario poner, no, porque normalmente se asume que es eso, que el sistema arranca o el sistema para, no hay ninguna, o sea, que el sistema le da al botón de encender y al botón de apagar, pero eso como es, no suele ser habitual. Y fijaros aquí que no se suele ser muy estricto en el diagramita, aquí han puesto los dos pelotitas, en el otro si pusieron el punto y si lo pusieron en plan. Hay un negocio que tengo yo, Aquí sí. ¿Sí? el último que tiene que ahora cobrar y recibo, yo he puesto que ya aceptar compra. Pero en el momento de aceptar compra, tú das ya por hecho que hay un cobro, pero el usuario puede rechazar el momento de
No, porque es lo que te dije. Bueno, eso ya depende de lo que tú hayas puesto, efectivamente. Aquí es que ellos dicen concretamente, claro, ellos lo han descrito, esto fue su descripción. Ellos decían que efectivamente que si el pago es autorizado, se imprime el recibo y el proceso ha finalizado. No hay manera de cancelar, efectivamente. Claro, aquí lo importante de este ejercicio es que nos demos cuenta cuáles son las cosas importantes en un diagrama de estado. Para cuando nos den una opción, pues ser capaz cuando nos den un ejercicio, ponernos las gafas de diagrama de transición en estado. Bien, bueno, pues os iba a proponer, vamos a hacer un último ejercicio de diagrama de transición de estados aquí, ¿vale? Y para que cojamos ya, afiancemos. Es muy sencillo, se hace muy rápido. Os lo pego aquí, os pongo el enunciado y lo veis. De hecho, voy a poner aquí, os lo pongo. Tengo aquí. Lo pongo aquí en una sección aparte de hoy. Bien, venga, pues sería una interfaz. ¿Lo leéis? Venga, a ver cuál sería os doy 5 minutitos, bueno, 10 minutitos. Sí, está ya en la página pegado y tendréis la solución incluso, o sea, ya directamente. Se lee bien, ¿no? Bueno, vamos a ver. Entonces, en este caso es un poco atípico este ejercicio en el sentido de que te habla de una interfaz gráfica, acciones, pero bueno, es interesante porque aquí ves un poco que cualquier cosa en principio se puede modelar en plan dinámicamente, ¿no? Aquí siempre que queramos modelar cómo son las interacciones que se van haciendo con algo, podemos modelar un diagrama de estado, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué son las interacciones? El principio, yo he puesto como interacción el comando de abrir archivo. Claro, cuando el usuario hace algo, ¿no? Claro. Pincha, ¿no? Tenemos que imaginarnos, insistiré mucho en eso de ponernos las gafas como diagrama de transición, tenemos que imaginarnos qué acciones hace el usuario con el sistema y el sistema qué acciones hace para poder capturar, ¿no? Entonces, y además unos pasos. Yo creo que pues, como forma, digamos, habitual o digamos como estrategia a la hora de afrontar estos problemas, quizás es interesante, antes de ponernos de golpe, hacer una pequeña lista de pasos de lo que es el caso habitual. Después ya veremos las excepciones, cuando hay errores, cuando lo que hemos visto antes, ¿no? Pero como, bueno, pues primero el usuario era tal, después el usuario era tal, después el usuario era tal, después pasará esto, después pasará esto. Y así tienes un poco una primera secuencia que te puede dar ya estados. Y ahora ya, venga, a ver, ¿y qué cosas pueden pasar aquí? Bueno, pues que el usuario, por ejemplo, a ver, ¿qué cosas hay excepciones por aquí? ¿Qué es lo que sea incorrecto? Que el nombre sea incorrecto. Bueno, el nombre sea incorrecto, no lo menciono. Al final. Ah, vale, efectivamente, que sea correcto, efectivamente. ¿Qué más cosas? ¿Dónde están los acentos?
Bueno, pero salir sería terminar un poco el sistema, ¿no? Aquí esto tiene pinta de que esté hablando ya un poco de cómo terminar el sistema, ¿no? Aquí te lo están dando muy explícitamente. Muy claro. Pero, ¿qué otras excepciones se pueden derivar Que de solamente se puede abrir un archivo, ¿sabes? que solo se puede abrir un archivo? Efectivamente, o sea que el caso de que ya esté abierto, por ejemplo, debería de decírtelo. O también, bueno, en el caso de que solo se pueda abrir un archivo a la vez, yo también creo que es para que te dé la secuencia directa, que no tengas que estar, es decir, que no puedas estar en paralelo, vayas abriendo varias cosas, entonces para darte la secuencia. Y no, se podría explicitar a lo mejor el archivo ya está abierto, pero es un poco extraño. No, ¿Qué más excepciones hay por aquí? la clave. Sí, la auténtica, que no esté, que algo que suceda, ¿no? Sí. ¿Todas esas las habéis tenido en cuenta? Las claves y tal. Venga, pues vamos a verlo. La solución que proponían ellos es una... Uy, qué grande se ve, ¿no? La tengo ya aquí un poquito. A ver, pues esta es la opción que ponen en ellos, es decir, claro que es que no sale, para que se lea bien, voy a poner un poquito más chico. Bueno, fijaros, bueno, en este caso han tenido, como os decía, tampoco que sean súper estrictos a la hora de usar la sintaxis, porque se han inventado aquí un poco, bueno, esto no lo han puesto, esta forma de poner los diagramas, los estados no es la que no la ponen en todos lados, por lo cual, bueno, yo lo de la rayita ahí en medio tampoco, no es incorrecto, hay diagramas de estados que lo ponen así, pero yo eso lo evitaría. Y después han hecho una especie de microestados que no le han dado nombre porque digamos que son estados un poco en transición, que es simplemente mientras esperas una determinada... Y yo esto tampoco lo recomendaría mucho, la verdad. Entonces, bueno, en su caso, pues está en yo en vez de menú principal lo había puesto pues esperando acción principal o algo así, que en ese momento si le das al comando abrir, pues ya estaría esperando acción tal de archivo. Y ahora yo con uso anterior, yo cojo y uso archivo. Ya cuando sería abrir archivo, no tendría ningún archivo. Vamos a ver, los estados tienes que imaginar, los estados son descripciones de cómo está el sistema. Entonces, hay un estado inicial que es el sistema esperando a que tú hagas algo. Entonces, ese estado inicial que el sistema está haciendo cosas es este. Pero tú para... tú tienes que clicar archivo. Pero eso es previo. O sea, primero tengo un estado que el usuario no ha hecho nada. Claro, el usuario no ha hecho nada. Ahora, ellos asumen que cuando tú haces clic en el menú de archivo, entonces te sale el menú archivo. Entonces, el usuario ese archivo está esperando que tú hagas algo más. ¿Vale? Ese es lo que han asumido, porque tú has dicho menú principal con un submenú archivo, que a su vez tiene el comando abrir archivo. Piensa el número de clics. ¿Cuántos clics hace el usuario? El primero no ha hecho ningún clic, se ha quedado en este estado. Estamos todos de acuerdo. Ahora hace un primer clic para abrir el menú de archivo. Entonces ya eso tenemos que ponerlo en otro estado. No, esto es como cuando tú, fíjate, es como cuando tú, esto es, tengo este menú, el primer estado es no hago nada. Este sería el estado inicial. Ahora hago un clic y se muestra el menú de archivo. Y ahora hago otro clic que es abrir archivo. Entonces hago 2 clics, ¿no? Entonces, como son 2 clics, me hacen falta un estado, no he hecho ningún clic, otro estado, he mostrado el menú, y otro clic y le doy ya a abrir archivo, ¿no? Ahora estamos en eso, vale. O sea que sería, claro, que tú es que no has asumido que directamente eso ya habría, ¿no? Por así decirlo, claro. Entonces, aquí, en cualquier momento le puedes dar a cancelar.
Bueno, si le das a salir, significa que, claro, en este caso significa que, bueno, que el sistema se cerraría. Bueno, por eso lo ponen a terminar. Entonces, en este caso, claro, aquí tú, en vez de, a mí no me gusta nada los nombres que han puesto de estado, aquí sería esperando nombre de archivo, seleccionando archivo, nombre de archivo. Seleccionarías el nombre y, claro, aquí tenemos dos opciones, que ese archivo exista o que no exista. Entonces, aquí, básicamente, aquí... Pero eso son dos transiciones directamente. Bueno, pueden ser dos transiciones. Ya depende de si quieres hacer hincapié en que el Estado, digamos, está intentando acceder al archivo. No sé, es que veo el diagrama mal. Porque me da, por lo que dice el enunciado, lo que te dice es que cuando encuentra el archivo te pide la contraseña y cuando no la encuentra vuelve al nuevo archivo. Pues eso es lo que yo he entendido. Si el nombre del archivo es correcto, se pedirá que se escriba la clave para autorizar. Es incorrecta, volverá al submenú archivo, ¿verdad? Que si O sea, hubiese costado válido con hacer dos transiciones. De nombre archivo a autorización y de nombre archivo a menú archivo. Sí, tienes razón. O sea que esto iría aquí, ¿no? Si no está encontrado, aquí, ¿no? Claro, así lo puse yo también. Por eso... Sí, pues sí. Sí, yo creo que sí. Es menos, porque además habla de submenú archivo, efectivamente, que no es comando archivo. Si yo hubiera hecho lo mismo, sí. Sí, lo que pasa es que en este caso yo creo que lo que está mal es el enunciado, porque lo correcto es lo que pasa aquí. Esto es lo que suele suceder, que cuando tú le das al menú, le das a abrir un archivo y si no está, no te cierra el pop-up, sino que te quedas ahí esperando archivo. Lo que está mal yo creo es el enunciado, que lo han puesto, que se han equivocado. Entonces, claro, aquí es porque yo creo que han querido hacer hincapié en que hay una transición de estado que es accediendo al disco duro o algo así, accediendo al sistema y se sale diciendo pues encontrado y ya se va al siguiente o no encontrado y ya te devuelve el error. Esto es una especie de accediendo al sistema, al disco duro o acceder al sistema de ficheros. Y a lo mejor, si cuando el sistema de examen, no sé, sería más correcto poner esperando nombre de archivo o esperando ruta. Luego, en la siguiente transición que te pone, ruta introducida. Esto es muy difícil de responder porque yo no corrijo los exámenes, pero si me preguntas a mí, honestamente yo creo que es mejor esperando, accediendo con gerundio más que así. Lo que pasa es que al ser esto una respuesta de examen, esto contradice un poco y además no hay uniformidad. Si ves los distintos... las distintas propuestas de resolución de exámenes son distintas. Más también los profesores varían en cada año, no existe una uniformidad. Yo creo que es más correcto, personalmente, poner gerundio, algo que dé idea de que el Estado está en una situación de espera, que está esperando que suceda algo. Y es recomendable a lo mejor ponerle un nombre a la transición que viene justo después del nombre archivo. Sin duda, también yo creo que es bueno recomendar, claro. Que ahí no tiene nada puesto. Sí, no, esto no sería accediendo a fichero o accediendo a disco, y aquí es esperando disco o esperando lectura y archivo no encontrado o archivo encontrado. Eso sin duda, yo creo que es mejor. O sea, esto yo no me hubiera arriesgado a poner en un examen jamás, si no llego a ver esto nunca. Pero bueno, esto es lo que os decía el primer día, que bueno, que hay que estar preparado psicológicamente para ver soluciones de exámenes y decir, pero bueno, ¿por qué sucede? No son todas, pero hay veces que ves soluciones, propuestas muy singulares que no te deben de hacer perder la confianza en, creo yo, porque cuando haces ya una batería de un montón, pues ya vas viendo que realmente esto es una excepción, esto es bastante singular. Vale, entonces después, efectivamente esto sería esperando clave o algo así, o esperando, y entonces aquí de nuevo, más que validación, yo esto le llamaría pues accediendo al sistema de validación, y aquí es esperando al sistema de validación, esperando autorización, y aquí es no autorizado o autorizado. Y entonces aquí ya abriría archivo. Esto sí se puede hacer, esto es habitual cuando tú quieres hacer
que digamos que son dos cosas que se hacen en paralelo, ¿no? Que se hacen, de hecho, bueno, si nos ponemos muy puristas, en los diagramas de transición de estado se ponen primero una condición, después una acción de lo que sucede. Y en la transición tú puedes tener una condición, que es la que sucede para que lanza, y la acción que haces que dispara, que hace. Y puede haber transiciones sin condiciones y puede haber transiciones sin acciones. Puede ser. Pero eso es en plan purista en diagramas de estado, eso ahí no nos metemos. El nombre del archivo es correcto, si tuviera que explorar si es incorrecto, la interfaz le pone una nueva archivo. Sí, eso es lo que decíamos, que yo creo que está mal. No hay una coherencia entre esto y esto, es verdad. Que tú dices que... Claro, la clave es esta. Es decir, dice, si el nombre del archivo es correcto... Ay, váyatela. A ver. Si el nombre del archivo es correcto, hasta aquí. Si el nombre del archivo es correcto, se pedirá que escriba una clave para su apertura. Entonces, es decir, si el nombre del archivo es correcto, está aquí, se pide una clave. Validación. Pero, por Dios, y si es incorrecta, la interfaz vuelve al submenú archivo. Es decir, de hecho, la clave incorrecta de no autorizado, de hecho, lo que está mal en realidad es esta. Que esto debería de ir hasta aquí. Si es incorrecta, debería ir desde aquí hasta aquí. Esa es la rata. Ah, yo entiendo Porque el archivo. Y si claro, es correcta la ruta del nombre del archivo. No, pero es que es en femenino. Incorrecta la clave. El nombre es masculino. Ah. O sea que Vale. eso es... Pero bueno. Sí, que está pensando en la ruta. Sí, no. Yo al principio cuando me lo has dicho lo he pensado también, pero ahora que estoy viéndolo se refiere a la clave. La interfaz vuelve al submenú archivo. Y bueno, aquí sería esto de archivo abierto, esto sería desde la perspectiva de que le tengas que dar solo... Claro, ¿por qué estamos hablando de... ¿Por qué cuando le das aquí se queda el archivo abierto y le tienes que cerrar al menú archivo? ¿Esta transición a qué se debe? Del enunciado. Él lo imaginaba así. Pero hay una cosa que te lo dice. Te dice algo que tiene que ver... Exacto. Aquí es donde estamos forzando que solo puedas abrir un archivo a la vez. Porque hasta que no cierras ese archivo, no puedes volver a abrir. Y por eso se queda en el estado archivo abierto. No, pero es la transición de cerrar archivo no te la pone por ningún sitio. No, pero es como está modelando que tú te quedas en un estado en el que está el archivo abierto y de ahí no sales hasta que no cierras el archivo. Vale. Ese es el matiz de que solo puedes abrir un archivo a la vez. Y imagino que la transición de menú archivo a menú principal de volver también la tienes que poner tú. Porque no de menú archivo a menú principal. Esta en realidad no la... Cada menú tiene la opción de salir. No, pero esta Sí, es pero distinta. La de salir es la de terminar el sistema. Es decir, que tanto de aquí como aquí tú puedes terminar el sistema en cualquier punto. Pero la de volver esta es de cosecha propia. Esta es sabiendo un poco cómo funcionan normalmente los... Claro que yo no sé, ya me pasa un poco de temer entre ceñirme ahí o... Yo como criterio general creo que es bueno ceñirse y si quieres meter algo, mételo porque lo ves muy claro, pero explícalo. Asumimos que el menú cuando no sé cuánto se vuelve al estado, porque así de esa manera te aseguras que cuando lea la solución y vean algo que no se esperan, le den una oportunidad de que tú lo estás poniendo con conocimiento, que no lo estás poniendo por poner. Porque es que si no lo explicas, dices que no se ha enterado. ¿Vale? Entonces, digamos que el explicarlo es como un comodín que tiene, caso de que lo que estés poniendo ahí no se lo esperen. Entonces, si no se lo esperan, bueno, por lo menos te pueden dar una oportunidad. Es decir, bueno, vale, y pueden cuestionarse si realmente había esa ambigüedad en el enunciado original. Porque si no ponen nada, es que ni siquiera se asumen, bueno, lo normal. Puede darse el caso de que no asuman de que es ambiguo, que está mal, porque tú has puesto. Pues no has entendido su idea original. Vale. Entonces,
Entonces yo, si tienes que decidir entre poner de cosecha propia o no poner, yo decidiría no poner, en general. Decidir. Bien, bueno, pues vamos a hacer vamos a ver un nuevo tipo de modelado. Hemos visto ya un diagrama, un tipo de modelo estático, que es el diagrama en día-relación, un tipo de modelo dinámico, que es el diagrama de transición de estado. Ahora vamos a ver un tercer tipo de diagrama, que es un diagrama híbrido, es decir, te permite tanto una naturaleza estática de información como una naturaleza dinámica. Puedes meter los dos tipos de elementos en el mismo diagrama. Bien, ese diagrama se llama diagrama de flujo de datos. Lo voy a... Y es un diagrama que, bueno, básicamente se compone visual, es un diagrama visual que tú lo que vas representando son sistemas y los flujos de información que hay entre sistemas. Entonces, ¿qué elementos pueden aparecer en este diagrama? Bueno, pues pelotitas, las pelotitas que son sistemas, y flechas. Las flechas siempre tienen dirección y una flecha se corresponde a un flujo de información que va desde un sistema a otro sistema. También, bueno, estos son flujos. También pueden aparecer otros elementos, pero que no son tan habituales, que son, ahora veremos cuándo aparecen, que son agentes externos que se dibujan con cuadraditos y almacenes de información, que se dibujan con 2 rayas. También se dibujan con, en algunos dibujitos se ponen con un rombo invertido, que es un trapecio, ¿no? Trapecio, que es una especie de rombo tumbado. Entonces, ¿qué es un almacén? Pues un almacén es un sitio en donde se va a persistir la información y se puede tanto leer como recuperar información. ¿Qué es un sistema? Un sistema normalmente es algo que hace algún tipo de funcionalidad, es decir, que procesa los datos de alguna manera. Después, los agentes externos son elementos que no forman parte de tu sistema al que tú o bien mandas información o bien recibes información, ¿vale? Entonces, en un DFD solo podemos encontrar estos dibujos que hay aquí. Solo podemos encontrar o pelotas, que son sistemas, o flechas, que son datos, o cuadraditos, que son agentes externos, o almacenes, que son rayitas, o bien trapezoides, creo que es. ¿No? Por ejemplo, hay toda la lógica de datos internos de... ¿Sí? Puedes poner... No, ahora os diré, habrá situaciones en las que estos sean... no tengas que poner ninguna entrada. Ahora os digo dónde pueden ser. ¿Vale? Los sistemas que lo que hacen, perdón, esto es una forma de modelar un sistema. Entonces, ese sistema puede estar compuesto de subsistemas. Entonces, pues tú lo que vas haciendo es modelar los subsistemas que hay dentro de un gran sistema. Tiene una naturaleza jerárquica que ahora os voy a explicar. Pero esto es básicamente una forma de modelar centrándote en qué sistemas componen esa realidad, qué flujos de información hay en esa realidad, cómo se persisten, si existen almacenes de información, y tú siempre un sistema lo modelas en un ámbito. Entonces, todo lo que no entre dentro de ese ámbito es un agente externo. Entonces, los sistemas, las pelotitas siempre son, las pelotitas siempre son componentes de tu sistema, algo que está dentro de tu sistema. Y los agentes externos son los cuadraditos. Bien, para modelar con un DFD lo hacemos siempre de una manera jerárquica, por niveles, ¿vale? Entonces tenemos por un lado lo que se llama el nivel 0, el nivel más abstracto, que también se llama diagrama de contexto, ¿vale? DFD de contexto. Y en ese diagrama siempre tenemos una sola pelotita, que es el sistema que queremos modelar. Podemos tener agentes externos y después esos agentes externos dan entradas o dan salidas, ¿vale? Entonces, aquí he puesto yo sistema, pero por ejemplo, si estuviéramos hablando de modelo usted, un DFD de la UNED, de un sistema de información para la UNED, pues aquí vendría pues UNED, por ejemplo, ¿no? Aquí le podrías dar un nombre. Y aquí pues serían los agentes externos, pues podrían ser los usuarios, o podrían ser, por ejemplo, si la UNED coge información de
¿qué te digo yo? De la seguridad social para coger información sobre, o de la policía para saber información de un DNI, si es un DNI válido o no es válido, por ejemplo. Pues estaría aquí pues la policía, ¿no? Por ejemplo, el Ministerio de Interior. Entonces serían sistemas externos que o bien te dan información o bien tú les das información. Entonces, recordar que DFD de contexto es este DFD en el que tú modelas solo el sistema, los ámbitos, las fronteras de tu sistema. Y solo puede haber una pelotita que corresponde al sistema que estoy modelando. Entonces, si digo nivel 0 o DFD de contexto es lo mismo. Entonces, ¿qué será el nivel 1? Si este es el nivel 0, ¿qué será el nivel 1? Lo mismo. Bueno, es un sistema en el que yo lo que hago es explotar esta pelotita y decir qué subsistemas componen mi sistema entero, ¿no? Entonces, sí. Tú dices que el nivel 0 es el diagrama de contexto. Es el DFD de contexto. Y es igual que el DFD. Normalmente te dicen DFD de nivel 0 o DFD de contexto. ¿Qué es decir? Bueno, a lo mejor hay una rata, ¿eh? Lo mismo, espérate, vamos a mirarlo. Sí, es confuso. No, es así, es. Nivel 0 es el DFD de contexto. Nivel 1 es el que se denomina DFD 0. ¿Por qué? Porque tú lo que haces es que en el nivel 0 tú pones, cada pelotita tiene un número, se numera. Entonces, cuando estamos hablando del DFD de contexto, la única pelotita que hay es la pelotita 0, por convención. Entonces, cuando tú la explotas, por cada pelotita que explotas, por así decirlo, se crea un DFD. Y ese DFD tiene un número, que es la pelotita que has explotado. Entonces, como has explotado la pelota 0, este es el DFD 0. Pero este es bastante antiintuitivo. Este se denomina el nivel 1, porque ya he bajado un nivel. Ya no estoy en el nivel de partida, sino ya he hecho una primera descomposición del sistema. Entonces, en este sistema sí que ya pueden empezar a aparecer almacenes. Aquí no puede aparecer ni almacén, no puede aparecer almacén. Y aquí todavía aparecen agentes externos, porque aquí estoy, digamos, modelando las entradas y salidas que aparecen en el de arriba. ¿Lo veis, no? Entonces yo aquí tengo que tener, en el nivel 1, tengo que tener los mismos agentes externos, tengo que tener las mismas entradas, las mismas salidas, y ahora ya aquí sí aparecerán, se descompondrán en subsistemas. Cada subsistema tendrá un número, una numeración, el subsistema 1, el 2, el 3 y un nombre. Sistema de facturación, sistema de gestión de usuarios, sistema de no sé qué. Y entradas y salidas que podrán ir de un sitio a otro. ¿Vale? Bueno, pues ahora, ¿qué vendrá? En la siguiente descomposición, ¿qué vendrá? Sí. Has dicho que tiene que tener los mismos agentes externos. Sí. El subsistema. Es que está mal, claro, porque en el nivel 1 estoy modelando todavía las fronteras. Tengo que tener, las entradas vienen desde un agente externo. ¿Qué es lo que vendrá ahora? Revienta uno. Revienta el subsistema 1. Tendré n DFDs de nivel 2, uno por cada subsistema. Es decir, yo para cada uno de los subsistemas que he construido en el nivel 1, al explotarlo, me crearé pues un DFD, n DFD de nivel 2. En nivel 2, en este caso, pues tendría un DFD para este, que sería el DFD2, este que será el DFD1, DFD3, ¿vale? Estos serían los DFDs que yo estoy modelando a nivel, que son todos de nivel 2, ¿vale? Todos son de nivel 2. Y entonces, pues aquí, fijaros que aquí ya sí no tengo que poner entradas y salidas, porque ya no vienen, ya a este nivel estoy ya centrándome en algo interno al sistema. Ya no tengo que poner que esto viene de un agente externo, pero eso sí, es un error muy, muy gordo que yo tenga puesto en el nivel 1, que por ejemplo este subsistema B
tenga de entrada el dato 1 y el dato 2 y de salida el dato 5 y yo aquí no tenga un dato 1 de entrada, un dato 2 de entrada y un dato 5 de salida. Tiene que corresponderse siempre los datos, ¿vale? Y así... poner el dato del medio. ¿Cómo? La descripción que tienes en el medio. Bueno, el flujo de datos que tienes en medio en el DFD2. ¿Cuál es? El nivel 2. El verde. Aquí. Ahí. Ah, sí, aquí tendría que poner, a mí se me ha ido. Vale, tendría que poner aquí un dato 6 o dato 7. Tengo siempre que dar nombres de información, efectivamente. Y bueno, pues así seguiría. Entonces ya el nivel 3 pues sería por cada una de estas pelotitas y aquí ya, fijaros que siempre número 1, 2, pero ya en este caso estamos hablando del DFD2, el subsistema 1, con lo cual este sería 2.1 y este sería el DFD 2.2. Estoy aquí, el 2, 2, 2.2, ¿vale? Y aquí de nuevo empezaría 1, 2, 3, 4. Entonces esta es la naturaleza jerárquica. Normalmente, claro, os podéis imaginar que esto genera una explosión bestial. Entonces, lo normal es que en los ejercicios, como mucho, te pidan el nivel 1. Como mucho, bueno, el nivel 2, como mucho, en algunos casos, el nivel 2. Pero lo normal es que suele ser el nivel 1, porque si no es que realmente es bastante inasumible. Yo había cogido la idea. Sí. Yo creo que esto es un menos dinámico, ¿no? Claro, aquí está precisamente la naturaleza híbrida. Esa es buena pregunta. La parte estática es que yo aquí digo la estructura del sistema. Es decir, yo aquí estoy descomponiendo el sistema en que hay un subsistema que hace esto, otro subsistema que hace esto, otro subsistema que hace esto, que existe un almacén. Hago la estructura de descomposición de componentes y está la naturaleza dinámica porque yo digo qué pasa en un sitio, se hace esto, este flujo va a este otro lado y normalmente ahí existe cierta secuencia. No hay una secuencia implícita porque tú aquí no puedes decir este flujo se hace primero que este otro. Pero sí que existe la dinámica de cómo van fluyendo los datos, ¿no? Tú vas viendo... Pero eso se llama híbrido, no es ni puro dinámico ni puro estático. Tengo que decir bueno, que los DFD normalmente, la verdad es que las técnicas ya de modelado no se suele usar mucho. Los DFD han perdido un poco uso en la industria actualmente en pos de modelar por separado la estática y la dinámica, porque suele ser menos ambiguo y más claro de modelar. Vale, pero bueno, está bien practicar este tipo de cosas. Bien, sí. Vamos a ver, el DFD de contexto y cero Sí. tiene todos los agentes. Efectivamente, el DFD, el nivel 0 y el nivel 1, no nos liamos con eso. Nivel 0 es el que solo hay una pelotita, se llama DFD de contexto. Nivel 1 o DFD 0 también se llama, es el que ya tiene una primera explosión de pelotita. Y cuando ya pasamos al nivel 2, Exacto, es cuando ya desaparece. DFD no tiene todos los agentes. Entonces, ¿qué? No, ya no tiene, ya no hay ¿La agentes. suma de todo? O si... No, en el DFD ya de nivel 2 lo que pasa es que te centras ya en un subsistema y ya es solo una parte del mundo. Ya solo te hace falta poner las entradas y las salidas de esta pelotita. Esta pelotita se ha explotado. Ahí, por ejemplo, no aparece agente 3. No, ya no es necesario ni los agentes 2 ni el 1. Ya a nivel 2 ya no aparecen agentes. Ya no hay agentes. Ya es solo entrada de la pelotita y salida. Sin saber de dónde viene. No es necesario saber no es necesario decir. Los subsistemas. ¿Verdad? No Claro, aquí es que estás modelando y estás diciendo, bueno, este sistema estará compuesto de esto y de esto. Bueno, a ver, vamos a ver, chicos, en realidad. Mira, por ejemplo, esto es un DFD real de un sistema y os voy a hacer preguntas sobre este DFD. Bueno, lo primero, ¿de qué nivel es esto? ¿Qué nivel es esto? 1. 2, 1... Sí. Nivel 0 seguro que no, porque aparece más allá. Y además porque hay más de una pelotita. Nivel 0 solo con una pelota, que es nuestro sistema. Así que de entrada nivel 0 no hay. Y ahora tiene que ser en qué únicos dos sitios pueden aparecer agentes externos. Y como no es el 0, este es el nivel 1. ¿Vale? Este es el nivel 1.
porque tengo agentes externos y solo estoy hablando y tengo ya una primera descomposición en sistema. Segunda preguntita, ¿a qué creéis que hace esto? Bueno, en inglés más o menos lo entendéis, ¿no? En inglés más o menos. A ver, ¿qué haría esto? Tenemos, o lo traduzco, son clientes, almacén, Una librería. sí, clientes. Ojo, puede aparecer varias veces un sistema externo repetido por no liarlo con muchas flechitas, pero es el mismo agente externo, ¿vale? Exactamente, son facturas, clientes, órdenes de compra, recibir orden de compra, mandar libros, recoger pagos y ahora el cliente, ¿no? ¿Cómo vamos? Ese sería el flujo, ¿no? Entonces veis, por ejemplo, el cliente va mandando órdenes y puedes decirle que la orden es incorrecta, le puedes decir flujos de información. Si se genera una orden, pues se almacena, la gestión de lanzar libros lo que hace es que genera recoge los datos de información donde del usuario y los datos de lo que hay que enviar, recoge los libros del sistema, del almacén y se los manda al... Una pregunta, ¿puede ser como tienes ahí que el almacén no tenga entrada? ¿Un almacén tenga entrada como el de Casper, por ejemplo? ¿Cuál? El del medio, el almacén del medio, Casper, no tiene entrada. Sí, hombre, aquí es que en este caso no estamos modelando el registro del sistema. Deberíamos de tener un modelo de registro cuando te registras en el sistema y aquí es donde almacenaría. Sí, es un poco raro, pero bueno, esto ya depende de la naturaleza de lo que quieras modelar. Si quieres, y bueno, así fluiría, ¿no? Esto es un poco un ejemplo real, ¿no? Bueno, pues venga, efectivamente esto es una librería online. ¿Vale? Venga, pues podríamos hacer el DFD de contexto. A ver. En un minutito. ¿Cómo sería el DFD de contexto de esto? Bueno, realmente, vamos, esto era simplemente un ejercicio para interiorizar un poco los elementos, que tampoco es, vale, pues efectivamente, bueno, pues sería relativamente sencillo, ¿no? Pues tendríamos que tener 3 sistemas, ¿no? Uno de libros, de inválidos, bueno, lo he hecho un poco feillo. Recordar siempre poner el cuadradito siempre arriba, que es donde dices el nivel en el que estás. Tienes toda la razón. Tenéis toda la razón. Este es... Listo. Este está bien. Por hacer cosas dinámicas, ¿no? Ahí, efectivamente. Bueno, tenéis algo parecido, ¿no? 3, y habéis puesto el 0 aquí también, y habéis puesto bookshop. Sí, ¿no? Librería, 0, efectivamente, y todas las... ¿Vale? Pues este sería un DFD de contexto. Bueno, pues lo que os propongo para el próximo día, os propongo 2 cositas. Voy a copiarosla aquí. A ver. Os propongo para practicar esto lo siguiente. Esto. Mirad, os propongo una lecturilla recomendada, ¿vale? Para afianzar el tema del DFD, pues leeros un poquito cómo está en la página 71, cómo se describe en el libro, y intentar hacer un ejercicio resuelto que hay en la página 101 y un ejercicio de un documento de requisitos en el que describen primero el sistema y después hacen el DFD. Y después te ves la solución. Entonces, intentarlo. Antes de ver la solución, hacerlo vosotros y después comprobar si es correcta o no es correcta. Y después os doy este ejercicio propuesto de examen, ¿vale? Que es un ejercicio de un DFD que básicamente solo hay que hacer lo que son el nivel 0 y el nivel 1, ¿vale? El DFD sujeto a esas 2 cosillas, ¿vale?